3, 2, 1. Una mujer le reza a Alá para que en la próxima vida le permita ser una piedra antes que una mujer. Estas frases y muchas más vas a poder encontrar en este top 9 de libros para entender el conflicto entre Afganistán y los talibanes, sin importar cuándo estés viendo este video. De hecho, el último hype fue hace 3 meses, pero bueno, la historia se repite. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Gringo y vamos a empezar con este video, no sin antes mencionar que todo el contenido de mi canal está muy agradecido a los Patreon, que a partir de $1 al mes nos permiten bancar este proyecto y poder sacar más videos y más cosas y tener recompensas especiales para ellos. Todos los links están en la descripción. Estos 9 libros no están ordenados de mejor a peor, sino que es un orden organizacional entre formatos, autores y demás. Vamos a empezar con el puesto número 1, Los Talibán, de Ahmed Rashid. Rashid. Vamos a suponer que se pronuncia así. Publicado en el año 2000, entre 280 y 380 páginas según la edición que consigas, si es la edición corregida y aumentada. Es el primer gran libro, el primer gran ensayo que llega a Occidente. Este analista nos va a permitir ver un poco de lo que son las raíces del movimiento talibán, como no solamente lo que es no es la violencia, Sofía, ¿cómo es la palabra? La violencia, la ideología, la idiosincrasia talibán no tiene solamente que ver con lo religioso y con el Corán, sino con un componente étnico. El 40% de los talibanes eran de la etnia pastún y todas sus movidas tienen que ver mucho que ver con eso. Al menos en el momento que se sacó este libro ya era, previo a los ataques del 2001, un bestseller. Entre los más vendidos según la lista del New York Times, y después de los ataques del 2001 ni te cuento, y sigue siendo uno de los libros principales para entender el conflicto. Ahora, si querés ver un poco más la trama política, vamos al puesto número 2 con Ghost War, o La Guerra de los Fantasmas. Sofía, ¿está bien traducido? ¿Ghost War? Sí. Wars, Guerras de Fantasmas, donde el autor Steve Coll lo publica en 2004, en 2005 termina siendo premio Pulitzer al mejor libro de no ficción, y va a analizar lo que es la pata política, sobre todo lo que son las agencias de inteligencia de la CIA estadounidense y de la ISI pakistaní, y cómo se metieron en el conflicto de la Unión Soviética invadiendo Afganistán, y cuando la Unión Soviética pierde este conflicto, pierde el interés de Estados Unidos, y esto va a ser una cagada, le va a salir el tiro por la culata, porque Afganistán se va a terminar convirtiendo en un refugio para terroristas de más de 12 países. El libro más largo tiene 720 páginas y está en base a 200 entrevistas que hizo el escritor a las principales figuras de este conflicto. Ahora vamos a ir con los libros más autobiográficos. Vamos con el puesto número 3 de My Life with the Taliban, y voy a leer el nombre porque no me lo sé de memoria. El señor Abdul Salam Sahib, fundador y miembro muy importante del partido talibán. De hecho, él era enviado o embajador en Pakistán, donde termina siendo apresado y llevado a Guantánamo, donde escribe en pastún este libro, donde vamos a tener una voz interna del movimiento y vamos a ver cómo estos hombres se van a terminar radicalizando por la religión, pero vamos a ver también lo que es cómo fue su vida, su nacimiento, la pobreza rural, su carrera como funcionario, cómo fue su entrevista con el líder de la resistencia afgana, que se llama... ¿Por qué tiene nombre tan difícil? ¿No se puede llamar Carlos, Sofía? Este señor se entrevistó con el líder de la resistencia afgana, Ahmed Shah Massoud. Y entonces, bueno, es un punto muy importante este libro para ver cómo se perciben ellos, cómo se autoperciben. El libro se publicó en el año 2010 y tiene 360 páginas. Ahora vamos con el libro que más me interesó a mí en lo particular. Es un libro también muy autobiográfico, en este caso Dancing in the Mosque, Top 4 de Homaira Kaderi. El libro más actual, publicado en el 2020 con 224 páginas. Ojalá que sea pronto traducido al español y traído a la Isla de Tortuga para que lo pueda leer. En este caso, Homaira Kaderi nos va a contar durante toda su infancia cómo ella estuvo nacida en Kabul, después vivió en Herat. Jamás pensaron que los talibanes iban a llegar a su ciudad. Un día llegan y se va todo al demonio. Ella es hija de un maestro y de un artista, lo cual es lo más probable, que pudo seguir leyendo y estudiando desde muy temprana edad. Fue muy rebelde contra el régimen. De hecho, a los 13 años, cuando se cierran las escuelas
para las mujeres. Ella sigue enseñando a las niñas en su cocina y después, lo que le va a dar el título al libro, se termina trasladando a una carpa de refugiados donde en medio de una de las clases va a permitir que los alumnos bailen. Van a ser descubiertos por un talibán que casi los hace mierda a todos, y cuando ella quiso dar explicación le dijo: ¡cállate vos! ¡Cállate! Porque tu voz pecaminosa de mujer soltera me va a atentar. Por la intervención de un talibán, las cosas podrían haber pasado a mayores. Entre todas estas reflexiones y estas anécdotas, como por ejemplo, en un momento nos dice: cuando los talibán llegaron al poder, manipularon el precio del opio, monopolizando su cultivo, cosecha y comercio, sus enormes ganancias le permitieron comprar armas, pagar sus tropas e implantar la Sharia. Para agravar el sufrimiento de la guerra, una grave sequía se extendió por todo Afganistán, provocando la pérdida de muchas cosechas, y la gente del campo y las pequeñas ciudades huyó a las grandes ciudades en busca del trabajo. En medio de todas estas reflexiones vamos a ver cómo ella le escribe a su hijo. ¿Por qué? Porque ella la casaron siendo menor de edad y para que pueda ir a estudiar a Teherán. Pero la cosa es que cuando ella se negó a que su esposo tenga una segunda esposa, se termina divorciando y él se queda con la custodia completa de su hijo. Entonces vamos a ver pasajes donde ella le está escribiendo a su hijo bastante desgarradores. Entonces, por ejemplo, le escribe a su hijo: Siawash, perderte ha sido el dolor más severo que he sufrido y sé que debes estar muy enojado. Escribió en una carta refiriéndose a la elección de Sophie, que no detallaré. Siempre quise y quiero ser una madre para ti, pero también tengo que ser Homeira para mí. Entonces me interesa mucho su perspectiva, yo siendo padre, este delgado hilo entre dar todo por los hijos, pero seguir siendo un individuo con aspiraciones, deseos y una vida. Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre? Tengo muchas ganas de leer. Ahora vamos con lo que son los libros de ficción, aunque vamos a tener un colado más sobre el final. Vamos a ir acá con una novela que también tiene mucho de autobiográfico, en este caso El secreto de mi turbante, de Nalia Ghulam. Te rías. Publicado en 2010 con 304 páginas, esta escritora afgana ya refugiada en España nos va a traer una novela que está muy basada en su vida. Ella se tuvo que hacer pasar por su hermano muerto para poder trabajar y alimentar a su familia. Su padre estaba muy enfermo y todo este proceso lleva 10 años. Ellos tenían una vida acomodada hasta que una bomba termina matando a su hermano y desfigurándola a ella. Todo este es el trasfondo de su historia y nada, léanlo porque debe ser muy interesante. Algún día lo leeré. Ahora sí, vamos a tener el colado, que en este caso es un ensayo llamado Las niñas clandestinas de Kabul, de Jenny Norberg, del 2014, con 384 páginas. Este libro, este ensayo, que nace de un artículo del New York Times que la inspiró, nos va a mostrar, perdón que lo tenga que leer otra vez, la práctica del Baya Posh. Una práctica en Afganistán donde una familia relega a una de las hijas para hacerla pasar por varón, para permitirle estudiar, permitirle escoltar a sus hermanas, permitirle trabajar. Obviamente todo esto en familias que no tuvieron hijos varones, y nos sirve para entender un poco más el libro anterior. Vamos con el puesto número 7, La guerra de los cometas, del señor Khaled Hosseini, un escritor estadounidense que nació en Afganistán. En este caso vamos a ver la historia de dos niños, Amir y Hassan, un niño que no solamente es su mejor amigo, sino también es su sirviente, que es hijo del sirviente de su padre. La cosa es que estos dos niños, más que amigos, son hermanos, pero un conflicto por una guerra de cometas para demostrarle a su padre que ella es su nombre va a poner en peligro esta amistad. Lo más importante de esta novela para nosotros es que nos presenta cómo era la vida en Kabul previo a la invasión soviética, y después va a tener su correlato en la actualidad cuando nuestro protagonista tenga que volver a Afganistán, ya tomada por los talibanes, para saldar una deuda con su viejo amigo. Vamos a ir ahora con el puesto número 8, que es... prepárate, Sofía, porque si los nombres en afgano eran complicados. El librero de Kabul, de Asne Sierstad, la periodista noruega que estuvo cubriendo el conflicto con los talibanes después de la caída de estos. Estuvo viviendo 6 meses con un librero que se llama Samuamed Raiz. La cosa es que este librero terminó inspirando a esta mujer a escribir esta historia
porque la vida de este hombre le resultó fascinante, amante de las letras, amante del arte de su país. La vivió como la mierda con todos los gobiernos. Primero los comunistas quemaron los libros, luego los mujahidín, que eran los que combatían contra los soviéticos, saquearon su librería y finalmente los talibán volvieron a quemar mis libros, le contó el librero. Toda esta experiencia la terminó forjando para escribir este libro, donde vamos a ver que el proceso de escritura de esta señora fue fascinante, porque siendo una mujer blanca, occidental, podía estar tanto en ambientes masculinos como ambientes femeninos, cosas que no se le permiten a las mujeres afganas que no pueden hablar con hombres desconocidos. Respira. Los mocos. Bueno, no pongas esto en el video, te lo prohíbo, lo voy a ver el video, Lo voy a dejar. No. La cosa es que, bueno, vamos a ver en este libro lo que es todo este proceso en la vida del librero, que en este caso se va a llamar Sultan Khan. Vamos a ver el choque de culturas, vamos a ver cómo la pasan como el culo a las mujeres a la vez que nuestro protagonista es un héroe. Las cosas que al librero de Kabul no le gustó un carajo el libro, la demandó a la señora Asne, perdió la demanda y después sacó su propio libro contando su historia con juegos de azar y mujerzuelas. Pero bueno, no entró en este top porque no es tan relevante como el librero de Kabul. En el puesto número 9, el libro de ficción que más quiero leer, La piedra de la paciencia de Atik Raimi, publicado en 2008, y el libro más corto con 128 páginas, tiene que ver con una leyenda. La piedra de la paciencia es una piedra mágica que puede recibir todos los pesares y todas las penurias y guardar todas las esperanzas de la humanidad, y que en alguna variación ya en lo que es no es el Corán, sino en el Islam, esta piedra se encuentra en el Muro de los Lamentos, en la Meca, y están ahí millones de personas dando vuelta y dando sus penas, hasta que la piedra explote y se venga a la mierda del apocalipsis. Bueno, pero esto no tiene nada que ver con el libro, porque acá en el libro nuestra protagonista es la esposa de un talibán que está cuidando a su marido, que tiene una bala alojada en el cerebro, está en estado comatoso. El tipo no se levanta, el tiempo pasa, ella está en medio del conflicto, en la guerra, están bombardeando, están los combates afuera, y ella va a usar a su marido como una piedra de la paciencia, y en un monólogo atroz le va a contar todas sus penurias, la penuria de su familia, de por qué te hiciste talibán, por qué el país está yendo a la mierda, y todo las cosas que jamás le pudo contar a su marido porque es un talibán y seguramente lo hubiese hecho mierda. Bueno, estos son los libros. Decime vos cuál fue el que más te interesó. No te olvides que si este video te gustó, dejale un like, un comentario para apoyar así, de manera gratuita. Y si querés apoyar de manera monetaria este canal, tenés los links para dejarnos una propina en Mercado Pago, una propina en PayPal, hacerte en Patreon a partir de $1. Y conmigo es en el próximo video. Y vos callate porque sos una mujer muy pecaminosa. Te voy a cagar a piñas a vos. Prepárate. Con juegos de acá. Con juegos de acá.